to us our daily bread, and keep our hungry spirits fed. May all our satisfaction be in you, whose grace has set us free. Give us hope, give us faith, help us trust in your guidance. From the depths of your grace you have richly provided. Thank you, Father, you are all we need. Father, you are all we need. Forgive us all our trespasses, as we forgive when sinned against. Though evil seeks to hide your face, we fix our eyes on you by faith. Give us hope, give us faith, help us trust in your guidance. From the depths of your grace you have richly provided. Thank you, Father, you are all we need. Thank you, Father, you are all we need. Father, you are all we need. We lift you high above all names. Your kingdom will forever reign. To you the glory and the power forevermore. We lift you high above all names. Your kingdom will forever reign. To you the glory and the Tengo que decirle algo, a varios no los vi al inicio en el culto, en la oración. ¿Qué fue? Estábamos muy ocupados, ¿verdad? Y hasta ahorita nos desocupamos. ¿O qué sería? Bienvenidos también para los que son nuevos matrimonios, porque luego eso también pasa. Ara, bienvenida. Avi está trabajando, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por Avi, por Ari, que están aquí ya. Y pues gracias a Dios por todos los que estamos aquí. Le voy a pedir un favor. Vamos a orar. Hemos estado orando, tuvimos tiempo de oración, pero vamos a orar para que el Señor nos comparta su palabra. Es el primer domingo del año, ¿verdad? Primer domingo del año. Y bueno, antes de que terminase el año, el Señor llamó a una de nuestras hermanas, amigas muy queridas en la iglesia. El día de ayer, el Señor llamó también al papá de otro de nuestros hermanos de la iglesia. Y bueno, son cosas que suceden. El día de ayer estábamos anticipándonos, estaba yo por aquí cerca, previo a pasar al velorio, y
me decía una personita con la que estaba hablando de rápido, salió el tema de de a dónde me dirigía, y me decía, es el que está de este lado. No, le digo, es para este otro lado. Es que de este lado hay dos. Entonces en la colonia había 3 personas que se estaban velando el día de ayer. Entonces, hermanos, pues son cosas que el Señor permite, pero vamos a orar. Hermano Enrique, vente por acá, ayúdame, dirigiéndonos en una oración para que el Señor bendiga a su servidor y se comparta solamente la palabra, no cosas que tengan que ver con lo que a mí se me ocurra, sino la palabra del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro bendito Dios, le alabamos, le exaltamos, le damos gloria por siempre, Señor. Padre, en estos momentos en que usted nos ha permitido en su grande misericordia estar aquí, queremos traer ante su presencia la vida de su siervo, la vida del pastor Omar, mi Señor. Le rogamos, Padre, que usted le use conforme a su voluntad, que usted traiga la palabra que ya ha traído a su vida, mi Señor, y que Él va a compartir, que sabemos que es palabra de usted, mi Señor. Padre, sabemos que usted le ha dotado de habilidades, de dones, pero no queremos oír al ser humano, mi Señor. Queremos escucharle a usted, mi Señor, ministrando a través de su bendito y santo Espíritu. Y con humildad le rogamos, Padre, que sea usted señoreando, que sea usted ministrando nuestras vidas, Padre, y usando la vida de su siervo, nuestro hermano Omar. En el nombre de Jesús lo traemos delante de su presencia. En el nombre de Jesús le rogamos que usted lo use con poder, con autoridad, y que ese mensaje que usted tiene para nosotros sea compartido a través de su vida. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, le bendecimos, le damos gloria y alabanza por siempre. Amén y amén. Amén. Gracias. Bueno, no sé si usted se acuerda, hermano, la ocasión en que se presentó, somos casados, ¿verdad? Somos el grupo de los hermanos, no es que mayores, sino el grupo de los que no somos solteros. ¿Te acuerdas cómo te presentaste con la que hoy es tu esposa o tu esposo? ¿O cómo se presentó el que ahora es tu esposo contigo? ¿Cómo se presentó? Bueno, es que yo lo conozco desde chico, yo ni me acuerdo, ¿verdad? Pero si no fuese el caso, ¿cómo llegó él? ¿Con algún pretexto? ¿Con alguna manera diferente? ¿O cómo fue ese asunto? ¿Chiveado? ¿Tímido? ¿Cómo fue eso? ¿O de plano muy osado que tú dijiste, este es mi gallo porque este es el bueno, no tiene miedo? ¿Cómo fue? ¿Sí te acuerdas de eso? Bueno, cuando nosotros nos acordamos de eso, sin lugar a dudas que hay cosas que nos hacen recordar esas vivencias del pasado, pero hay un dicho por ahí que dice, la primera impresión es la que cuenta. ¿Ha escuchado de ella? ¿Sí? La primera impresión es lo que cuenta. La forma en cómo lo vemos o se identifica una persona o como le vemos la primera vez, qué es lo que dice, qué es lo que no dice, cómo actúa, cómo viene vestido, como que define mucho cómo va a ser o cómo se verá más adelante esto. Nos hemos preocupado en este inicio de año en el cómo nos presentamos al Señor. Estamos en el año 2025 ya, ¿verdad? Con un tema de guerras que prácticamente cruzamos el año nuevo con guerras en distintos países. Estaba leyendo yo viendo la biografía de uno de los líderes mundiales de uno de estos países llamados de primer mundo, que tienen que ver precisamente con estas guerras, estas decisiones de guerras, y estamos hablando de uno de ellos, esta persona que a más del tema de que lleva más de 25 años en el poder y que no es un tema dictatorial, sino que ha sido elegido por las masas, la gran mayoría de ellas. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de este líder es que a la hora de que él implementa, a la hora de que hace cambios, a la hora de que toma decisiones que tal pareciera que son muy unilaterales, que son decisiones muy parciales muchas veces en lo que él toma, mucha gente está a favor de él, mucha gente vuelve a votar a favor de él. Y a la hora de que tiene que tomar decisiones para ciertas guerras, no conceptúa el término estamos haciendo guerra con otra nación. Él dice estamos quitando el terrorismo, aunque no sea en su propia nación.
y diferentes situaciones ahí que se han presentado, ¿sí? Y él se presenta ante la nación y hace cosas frente a la nación y toma decisiones por la nación. Hay gente que está a un lado de él, hay gente que tiene que ver con parlamentos, que tiene que ver con agrupaciones, pero al final de cuentas aparentemente se viera que la decisión la toma una persona a nivel global, a nivel mundial. Qué bueno es que nosotros como cristianos, gracias, estemos al tanto de lo que es este año 2025 y que entendamos algo muy importante. ¿Cómo usted y yo nos estamos presentando delante de Dios a inicios de este año? ¿Cómo fue esto? No hablo del cómo venimos obviamente vestidos, ni cómo estamos nosotros haciendo las cosas delante de los hombres. Eso debiese de ser lo segundo. ¿Cómo nosotros nos estamos presentando delante de Dios en este año 2025? ¿Se ha puesto a pensar? Bueno, le voy a decir algo para que esté en su conocimiento. ¿Cómo ha sido el tema para muchos? ¿Cómo se anticipan al previo a ya entrar en los primeros minutos del año 2025? ¿Se acuerda? Algunos compran uvas, ¿ha visto eso? Que por cierto están bien caras. ¿Y qué pasa con ellas? Las 12 campanadas, ¿ha oído de ellas? ¿Sí? No sé si alguno de ustedes lo haga y que todavía estén con la idea, pues son 12 uvas, denme mis 12 uvas. No hay campanadas, pero ya está comenzando, está por, y entonces una tras otra, y 12 deseos. ¿Sí había oído de eso? Qué bueno que no oí ningún amén, ¿verdad? Bueno, dice, o otros, no sé si usted sea de aquellos o era de aquellos que viene el año nuevo, entonces rápido, faltan 5 minutos, barro lo que es la sala y echo la basura por la puerta para que se barra toda mala influencia. Y obviamente el cristiano no lo hace. Pero muchas personas todavía en la actualidad siguen haciendo este tipo de cosas. Otros se ponen ropa interior amarilla o roja, ¿sí? Y ya no les digo para qué es cada una, ¿verdad? Porque si no nos van a decir, pues voy a hacer la prueba, no vaya a hacer eso, entonces ni le digo para qué, pero ni eso sirve. Pero hay gente que tú verás, tú vas en algunos lugares y todavía ves ahí colgando eso para que la gente lo compre. Algunos agarran todavía su maleta, le echan ropa, algunos sin maleta y salen con ella. Alguien dijera, yo no he visto eso, pues no creas que algunos son indiscretos, lo hacen cuando no los ven, ¿verdad? Por aquello de, sacan su maletita, le dan la vuelta aunque sea al jardín, para que yo viaje en este año y para que me vaya bien y tenga con qué, sino con qué viajo, ¿verdad? Otros lo que han hecho, fíjense, algunos, aunque no es en los temas de ingreso al año que viene, pero todavía buscan su sábila y le ponen su listón rojo, ¿verdad? Algunos le ponen estambre para que sea algo suavecito, ¿verdad? Y le ponen su listón rojo ahí para que les vaya bien en lo que vayan a hacer. Otros se ponen, ¿han visto aquellos que se ponen la ramita de pirú? He visto hermanos de años, van al panteón, yo todavía no entiendo eso, que alguien me explique, y se ponen todavía su ramita de pirú aquí para que no les vaya a dar el aire, para que no, ¿sí me explico? Y esas son cosas que algunos las hacen en esos tiempos para que les vaya bien, para que sean protegidos, ¿sí? Otros todavía a la fecha queman sus diablos así como las piñatas, ¿han visto? ¿Sí? Los queman. ¿Para qué queman eso? Para que sean liberados de pecados y de cargas acumuladas. Y bueno, tengo un listón aquí que para qué le digo a usted, no vaya a ser que alguno de estos vaya a ofender su ego porque esté haciendo algo de eso. Fíjese, estaba yo viendo en Japón, fíjense, ellos escuchan 108 campanadas en sus templos budistas. Ellos escuchan 108 campanadas y creen que al escucharlas y ellos se purifican de cada una de ellas al estar al tanto de esas campanadas y se están purificando de esos 108 pecados que ellos consideran que tienen. Otros reciben el año prendiendo todas las luces de su casa. Por favor, tampoco hay que hacer eso. Y otros se agarran, y una que me llamó la atención, va a entrar el año sin campanadas, pero están en su silla, buscan la que esté acogedora, que no cueste trabajo levantarse, se levantan, se sientan, se levantan, se sientan 12 veces, y de ahí ya no me sigo más. Pero como la gente de distintas formas de pensamiento, formas de ver las cosas, pero están esperando un año nuevo, están esperando que les vaya mejor, porque el año pasado me fue como en feria. El año pasado no me fue como pensaba yo que iba a suceder. Y Dios sabía cómo nos iba a ir en el año, ¿o no, hermano? ¿Cómo la ve? Algo importante aquí a considerar. Fíjese, ¿cómo me presento yo ante el Señor? ¿Cómo me presento en este año 2025? Quiero que vaya conmigo al número 1.
no me puedo presentar yo con mi justicia propia, ya que mi justicia es impura. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Cuántos somos justos aquí? ¿Nadie es justo aquí? ¿No? ¿Todos tenemos balanzas chuecas en casa entonces? Fíjense, hay dos preguntas que pudiesen caber aquí. Una de ellas, número 1, ¿cuántos injustos hay aquí? ¿Y cuántos hacemos cosas injustas? ¿Verdad? Alguien dice, bueno, si yo soy injusto, por ende voy a hacer cosas injustas. ¿Sí? Tenemos una naturaleza de no justicia. ¿Está ahí va conmigo? Pero ¿cuántos con la ayuda del Señor buscamos hacer las cosas justas? Ahí ya cambia el asunto. ¿Sí me explico? Hasta ahí voy. Yo no puedo recibir y no puedo estar en este año ni iniciando, ni en el inter de, ni durante todo lo que dure este año y finales de y toda mi vida en Cristo. Yo no puedo estar con la idea de que voy a hacer cosas injustas, porque yo sé que mi justicia, lo que yo soy como individuo, ¿sí?, en esa naturaleza que cargamos con ella, no es justa de por sí, ya que es impura. Y yo quiero que me ayude, por favor, vamos a usar la Biblia. No puede haber predicación en la cual no esté sustentado en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a Isaías 64:6, por favor. Tenemos que sustentar todo esto, ¿sí? Isaías 64:6, le pido que lo busque rápidamente, que lo tengamos a la mano, ¿sí? ¿Están conmigo? Amén. Y dice, vamos rapidito, si bien todos nosotros, ¿qué dice ahí? Somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Y qué dice ahí? Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron, ¿qué dice ahí? Como viento. Cuando yo me voy a ver a esto en otras traducciones, dice que todos nosotros somos como inmundicia, como suciedad y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Cuando está hablando aquí en Isaías de esto y habla de trapos de inmundicia, habla en lo específico de paños menstruales. Habla del periodo de la mujer y que en la Biblia hablaba de que estaba en postura, estaba en una posición de inmundicia. Así lo habla. Y dice, todos nos marchitamos, dice la Nueva Biblia de las Américas, todos nos marchitamos como una hoja. Usted se ha fijado en el árbol, hermano, con las hojas que están ahí. ¿Qué pasa con la hoja antes de que se caiga, se desprenda solita del árbol? ¿Qué pasa con ella? Cambia de color, se marchita y cae. Y dice, y nuestras iniquidades, las iniquidades es la inmoralidad, es maldad, es pecado, dice, como el viento nos arrastran. E inevitablemente cuando estaba yo viendo esto, hablando de lo que es nuestra justicia, que es impura, habla la palabra del Señor de dos palabritas aquí. Habla de lo que es digno y de lo que no es digno. ¿Alguna vez usted se ha sentido indigno de algo? ¿Cómo la ve? ¿O nos hemos sentido al contrario, nos hemos sentido dignos de algo? Si somos muy honestos, sí nos hemos sentido dignos de algo. No puede estar pasando esto porque yo no he ganado esto, al contrario. No tiene por qué sucederme esto a mí porque pues yo no lo he granjeado, no lo he buscado. Cuando hablamos de dignidad, dice aquí ¿qué es la dignidad? Es valor, respeto y estima que una persona tiene y que se merece de otras personas, que merece que otros le den, eso es dignidad. Y la antítesis, la contraparte, la indignidad es falta de mérito, falta de valor, falta de estima que tiene esa persona o que esa persona mereciese de otras. Fíjese, un concepto que aquí me llamó la atención de lo que es la indignidad es aquello que ofende el sentido de lo justo. Me llamó la atención esa definición. La indignidad es aquello que ofende el sentido de lo justo. Y nosotros hablamos hace un momento de la justicia que nosotros conceptuamos tener. ¿Está conmigo en ello? ¿Sí? Entonces hablamos nosotros de lo que es digno o indigno. Y algo que a mí me queda muy claro y debe de quedar claro para todos nosotros es que delante de Dios no somos dignos, hermano. Somos indignos, pero Dios en su misericordia, fíjese, ¿se acuerda? Nos hace santos, nos hace justos, nos hace dignos. ¿Qué más le puedo decir? Todo eso hace el Señor con nosotros. Y hay un concepto que a mí me llamó la atención de aquella gente que se dedica a escribir y estudiar la palabra. Dice que hay un concepto que manejan y se llama que usted y yo, al saber que somos injustos delante del Señor, no podemos entrar en este año, no podemos andar en nuestra vida diaria sin nosotros confesar nuestra indignidad, pero de manera absoluta, hermano.
Me llamó la atención eso porque dije, ¿por qué lo dicen así estas personas, estos hermanos? ¿Por qué yo tengo que confesar delante del Señor que mi situación, que es una indignidad absoluta? Aun y cuando yo sepa que el Señor se glorifica en mí, el Señor me hace santo en Él, el Señor hace grandes cosas en mí, pero mi posición debe de ser delante de Él de humillación. Hay algo aquí, usted sí, ayúdeme con esto, ponga su mano izquierda o derecha y póngala aquí, ¿sí? Y sabe que usted y yo tenemos conciencia, y algunos dicen la conciencia está acá, otros dicen la conciencia está acá, pero vamos a poner el corazón aquí, en la mano aquí, ¿sí? ¿Y qué es la conciencia, hermanos? ¿O qué hace la conciencia? Si fuera el tema de que no pudiésemos definirle como tal, ¿qué hace la conciencia? ¿Qué hace con nosotros? Híjole, es aquello que estoy haciendo algo mal y algo me dice. Fíjense, hay un tema aquí importante. Cuando hablo yo de la conciencia, algunos lo conceptúan como el entendimiento. Y entonces yo debo de tener conciencia, el Espíritu Santo que mora en mí, sé que soy salvo por Jesucristo, pero me da entendimiento de que yo no soy digno. Y hay otra más, en el tema de que yo debo confesar mi indignidad delante de Dios, reconocer que no soy digno y humillarme ante su presencia. Si yo no reconozco que soy indigno, no voy a tener el entendimiento en mi conciencia, ¿sí?, de que necesito humillarme ante la presencia de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Tal pareciera un atoro de palabras, pero es importante entender eso. La otra más, está la conciencia, pero está otra palabra más y es la confesión. ¿Ustedes se han llegado a confesar con un pastor? Y que luego el pastor le diga, pues rézate 3 Aves Marías, agarra el rosario y todo lo demás. No, ¿verdad? ¿Por qué? No, es que al cura sí hay que darle algo. ¿Sí? Aquí hay 2 palabras, una de ellas es la conciencia y la otra es la confesión. Y la confesión tiene una característica, la confesión declara. Y no es como lo que vimos en muchos lados, yo declaro aquí y allá, no, la confesión tiene que declarar que somos indignos. Entonces, si hablamos de confesar nuestra indignidad de manera absoluta delante del Señor, tiene que haber 2 situaciones, una de ellas es la conciencia, el entendimiento de que somos indignos, esto está aquí, y después tenemos que decírselo al Señor, hermanos. Esto es directo y sin escalas. Hay ocasiones que requerimos que haya gente que nos apoye, pero nosotros tenemos la oportunidad. Se abrió el velo, se rompió el velo de arriba hacia abajo. Yo entro directo, ¿sí?, al lugar santísimo, a su presencia. Entonces yo puedo con ese entendimiento, el Espíritu Santo de Dios en mi vida, y yo puedo confesarle a Él. Entonces, número 1, hermanos, a pesar de que sabemos de que estamos entrando en este año 2025 con tantas fallas y errores, tenga yo el entendimiento y delante del Señor confiese que soy pecador, que no soy digno, pero el Señor se glorifica en mí, soy salvo y ¿qué? Voy al cielo, ¿sí o no? Amén. Voy al punto 2, no quiero tardarme, ¿sí? Y dice aquí el punto 2, vamos, ayúdenme en Miqueas, buscándolo, Miqueas versículos del 6 al 8, vamos al capítulo 6 o Miqueas 6, versículos del 6 al 8. Busquémoslo bien rapidito, por favor. ¿Ya lo tenemos? ¿Le parece? Vamos a leerlo todos juntos, los versículos del 6 al 8. Dice así: ¿con qué me presentaré? Vamos juntos, dice Miqueas 6 del 6 al 8. Juntos, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No podemos entrar, hermano, en este año y no podemos presentar a nuestro Señor ofrendas vanas como las que menciona aquí Miqueas. ¿Pero por qué vanas? Estamos leyendo, estamos enviando los versículos, los capítulos para iniciar este año, y quiero hacer un paréntesis de los 200 promedio personas, 180, 200 que son en la iglesia, nada más leímos el 20%. Entonces no son
no son muchas personas, muchos hermanos. ¿Y por qué comento esto? Porque ahorita estamos leyendo y hemos estado leyendo que Noé, ¿se acuerda de Noé? ¿Qué hizo Noé? Aparte de los animales que metió en el arca, metió unos animalitos exprofeso que iban a ser para sacrificarse al terminar ese tiempo de juicio, ¿verdad? Y son los que tomó Noé y los sacrificó, los presentó en holocausto al Señor. Pero me llama la atención lo que dice ahí en el Génesis: el Señor se agradó. Pero nosotros vemos que en la historia de Israel llegaron tiempos en que Salomón, y no fueron 1, 2, 3, no fueron centenas, fueron miles. Y llegó un momento que el Señor dijo: estoy harto de sus sacrificios. Y en este caso en Miqueas estamos viendo, fíjense, hablando de ofrendas vanas como las mencionadas en Miqueas, no porque el Señor no dijera o había ya quitado eso, porque ya había enviado a ese cordero que fue inmolado, y un sacrificio único, la única vez y ya para siempre, sino que había características que pasaban. Por eso estábamos hablando de esas ofrendas vanas, como pasa en Miqueas. Y fíjese, quiero que escuche lo que dice estos mismos versículos en la Biblia de las Américas y compárelo, cotéjelo, por favor, chéquelo en la Reina Valera que usted tiene y comparémoslo con lo que nos dice. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas. Cuando habla de miriadas, habla de 10,000 arroyos. Eso es miriadas, 10,000. De ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Y aquí en la traducción de las Américas abre pregunta: ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Cuando usted y yo vemos estas preguntas, hermanos, estas están de manera retórica. ¿Esto qué quiere decir? Que se formulan preguntas en las cuales se sabe respuesta y no esperamos obligadamente una respuesta a esto. Y hay una razón. Como se sabe esa respuesta, esa persona, en este caso Miqueas, está haciendo estas preguntas, él sabiendo una respuesta, pero es para que el oyente la considere, piense y tome conclusiones, no conjeturas, tome conclusiones. Se hace una pregunta, en resumen, en representación del mismo pueblo de Israel. Fíjese, el versículo 8 nos está hablando de que el pueblo ya debería de tener una respuesta clara a estas preguntas. Fíjese, en ese tiempo, como en muchos tiempos más, el pueblo de Israel estaba en una ceguera, fíjese, espiritual, y lo había llevado a ofrecer sacrificios, pero era un asunto mecánico. Es como cuando tú y yo nos amarramos las sujetas de los zapatos, cuando sabemos que en el caso de los varoncitos nos ponemos el pantalón, va la camisa, y si me voy a poner saco, no me pongo primero el saco y luego la camisa, etcétera. Tenemos un orden para las cosas ya definido. Entonces el pueblo de Israel llegó un momento en que mecánicamente hacía las cosas y no lo hacía entendiendo lo que estaba haciendo. No hacía, si eran sacrificios, lo hacía por hacerlo y no entendía la razón de eso. No lo hacía con conciencia, con entendimiento. ¿Y qué esperaba el Señor del pueblo en sí? ¿Qué esperaba? Esperaba un compromiso espiritual de corazón y que eso resultase en un comportamiento correcto. Entonces, hermano, no podemos nosotros entrar a un año nuevo, no podemos estar en estos tiempos, no podemos estar en todo lo que es el transcurso de este año, el final de él y los años que el Señor nos permita, si usted y yo vamos a estar ofreciendo al Señor ese tipo de ofrendas vanas. Y no me refiero que dejemos de hacer lo que hay que hacer en esas ofrendas, darle al Señor nuestro tiempo, nuestra adoración, los recursos, etcétera, etcétera. Pero se trata de, lo maneja como vano cuando estamos haciéndolo de manera mecánica, por hacerlo. Usted y yo podemos estar dando esa ofrenda de venir a la casa del Señor, ofrendamos nuestra vida, podemos venir a casa del Señor y hacerlo porque toca, hacerlo porque mi gente ve que yo vengo y es un buen ejemplo para ellos. Pero puede ser una ofrenda muy vana, porque no va mi corazón de por medio en ello, porque no va mi entendimiento en ello. ¿Ha usted oído del cristiano maduro? ¿El cristiano inmaduro? El cristiano que tiene ya la opción y está ya comiendo esa comida sólida ya hace tiempo, y el que todavía, a pesar de los años, a pesar de que tiene infinidad de tiempo en la iglesia, todavía sigue con la leche espiritual.
¿No puede avanzar de ahí? ¿Qué dijera? No puede, no quiere avanzar de ahí. Y no podemos nosotros, hermano, en este tiempo que llevamos, continuar igual y ofrecerle al Señor esas ofrendas vanas. ¿Qué quiere decir vano? Yo le voy a decir, no sirve, ni para qué lo hagas. Ah, bueno, qué bueno que me dice para ya no hacerlo. No se trata de eso, porque entonces es parte de ser vano. Y tenemos que hacer cambios en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay ocasiones, hermano, usted se ha fijado, hay ocasiones que hasta se ve en el tema de cuántos venimos a la casa del Señor. A veces venimos muchos, a veces venimos pocos, y hay veces que sí es porque estamos atorados, algo sucedió, algo pasó. Hoy tenemos hermanos que están velando a su familiar y pues el día de ayer estando sabemos que no pueden estar por esa situación. Por cierto, pues la opción era también para ellos darse un tiempo y velarles, etcétera, pero nos dijeron que pues era diferente. Hay familia no cristiana, estemos orando por la familia Aguirre Maldonado y pues por todos nuestros hermanos, parientes o familia de nuestro hermano Gamaliel, nuestra hermana Araceli. Y otra cosa, hermano, ¿ha usted olido a un muerto? ¿Sí o no? ¿A qué huele un muerto, hermanos? Yo te voy a decir que huele un muerto. Yo he olido a un muerto, bueno, no uno, varios. Huele peor que un perro. ¿Has olido un perro? ¿Cómo huele? Huele, no es un olor agradable. Un muerto huele más feo. ¿Sí? Y fíjese, la pregunta tiene una razón del por qué se la estoy diciendo. No, yo no me puedo presentar como un hijo de Dios con obras muertas. Hace rato hablamos de cosas vanas, pero ahora hablamos de obras muertas. No nada más es algo vano, es algo que de plano ni vida tiene. Hebreos 9:14, vaya conmigo por favor. Hebreos 9:14. Alguien que tenga voz fuerte y clara, que me ayude por favor con Hebreos 9:14. Gracias. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Qué dice ahí? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Fíjese qué dice ahí, ¿qué va a limpiar? Vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Cuando el Señor me limpie mi conciencia de esas obras muertas, yo puedo declarar y puedo servir al Dios vivo. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Bueno, la sangre de Cristo, fíjese, ¿qué se siente? ¿Cuántos se desmayan cuando ven sangre? ¿Pueden levantar la mano? ¿Nadie? Qué fuertes son todos, ¿verdad? Bueno, eso se nota más cuando va uno y se va a aliviar la esposita en el hospital particular que dejan entrar, ¿verdad? Cuando no es así, pero aquellos, yo he oído a más de uno que ha dicho, no, a mí no me pasa nada, y son los primeros que van para abajo, ¿verdad? Al ver la sangre, fíjese. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? No se refiere a la situación líquida de esa sangre, ¿sí? Se refiere a todo lo que es la obra expiatoria de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, expiación, viene de borrar toda culpa, ¿sí? Borra esa sangre, borra toda culpa. Se refiere al sacrificio de carácter perfecto de Cristo en su muerte, cuando dice mediante el Espíritu Eterno. Fíjese, vamos a este versículo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo hace una obra expiatoria, hace una obra propiciatoria? Expiar es borrar, propiciatoria es cubrir. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Hay diferencia, ¿sí? Pero todo esto complementa y dice, se refiere al sacrificio perfecto de Cristo en su muerte, y cuando dice mediante el Espíritu Eterno, habla de redención, habla de expiación, habla de borrar, habla de cubrir de forma eterna. Y aparte de eso, habla de herencia eterna. ¿Hasta ahí va conmigo? Es como un sencillo desglose de Hebreos 9:14. A diferencia de todos los sacrificios que hubo en los tiempos levíticos, que hubo todo el tiempo de Israel, en lo que fue ya desde que se instituyó en Números, en Levítico, Deuteronomio, y que hubo toda esa práctica hasta los últimos tiempos, los últimos profetas. ¿Qué cree? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerda cuando Jesús fue al templo y que se enojó porque estaban los cambistas y todo esto? ¿Para qué estaban vendiendo los animales ahí? ¿Qué continuaba?
¿Qué seguía? Después de esos 400 años de silencio, no hubo nada escrito, ¿sí? Nada dejado como un legado bíblico para el cristiano. Hay algo histórico obviamente, pero todavía seguía la historia. Todavía seguía Israel sacrificando a esos animalitos. ¿Qué pasaba con esos sacrificios? ¿Cuánto le duraba el gusto a la gente de haber sido ofrecido ese sacrificio y en el cual la gente era perdonada? A ver, quiero preguntar algo porque a veces hay confusión aquí. Se presentaban esos sacrificios en los tiempos. Jesús, haga de cuenta, todavía no llegaba al templo, pero ya había gente ahí mercadeando, unos comprando, otros vendiendo, engañando. Este está imperfecto, entonces tienes que comprar otro, etcétera. Pero ya había sacrificios y había gente ahí presentando sus sacrificios. ¿Qué pasaba? Ese sacrificio era presentado delante de ¿quién? ¿De Dios? ¿De Jehová? ¿Y qué pasaba? ¿Era perdonada la gente, sí o no? De acuerdo a lo que dice la Biblia. Sí era perdonada, pero ¿cuánto le duraba el gusto? Nada. Nada. ¿De qué servía ese sacrificio? La pregunta es de nada. Pero estaban siendo obedientes, estaban presentándolo. Cuando hablamos aquí, hermanos, de esa obra expiatoria, fíjese, habla aquí en estos tiempos, a mí me llamaba la atención, a diferencia de todos los sacrificios anteriores, Jesús se ofreció, fíjese, hay diferencias muy marcadas. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Se ofreció voluntariamente, sí o no? Yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué animal de los sacrificados en los tiempos bíblicos, desde que se instituyó hasta que se abrogó, porque ahí sí se abrogó, no la ley, sino el tema de lo que se usaba para esa expiación de los pecados? ¿Qué animalito de esos dijo yo vengo y dame? Ninguno. De ahí empieza una grande diferencia. Sí, fue voluntariamente en el caso del Señor, con una comprensión plena de parte de Jesús de la necesidad de hacer eso, pero las consecuencias de ese sacrificio, y era su vida misma. Y llama mi atención, hermanos, ¿se acuerda usted, ha oído usted en la Biblia de la novilla alazana? ¿Sí? La novilla alazana, usted vaya y márquelo por favor en Números 19, léalo en casa por favor. En Números 19 nos habla de la novilla alazana. Era una novilla, era una vaquilla, sí, que se presentaba, los judíos la presentaban sin mancha, se ofrecía para sacrificio, y era una vaca joven de color café rojizo que no había conocido yugo. Y esa vaquita, no sé si aparece ahí en la imagen, esa vaquita, no sé por qué aparece la imagen tan cortada, ahí luego me ayudan porque quién sabe qué pasó. Bueno, ahí puse otra cosa, pero ahí se la imaginan, ¿verdad? Bueno, fíjese, en Números 19 aparece esa novilla alazana, era una vaca joven, color rojizo, no se le había puesto jamás yugo, y esta se sacrificaba fuera del campamento de Israel. No era dentro, se ofrecía fuera, se quemaba fuera, y la ceniza, si usted lee en la Biblia, va a recordar o va a leer o aprender según sea el caso, de que esas cenizas se usaban y se derramaban en el agua, tenía que ver con un asunto de limpieza. Pero en Hebreos 13, del 11 al 14 dice, porque los cuerpos de aquellos animales, escúchelo usted, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermano, esto tiene, cuando estaba yo estudiando esto, estaba yo leyéndolo, híjole hermano, tiene tanto que enseñarnos, tanto que aprender, y a veces tan poco tiempo para entenderlo, hermanos. Pero como el Señor, ¿por qué el tema de sacrificar afuera y no adentro? ¿Por qué el tema de esas, como le comentaba usted ahorita, de esas obras que son muertas? ¿Por qué hacerlo afuera? Cuando el Señor limpia nuestra vida de obras muertas. Yo me acuerdo de Lázaro, yo me acuerdo que el Señor resucitó. ¿Se acuerda de Lázaro, hermano? ¿Qué estaba pasando anatómicamente en el cuerpo de Lázaro? ¿Qué fue lo primero que se pudrió en Lázaro? La sangre, ¿sí o no? Hubo un paro, etcétera, y se pudrió. ¿Y ya cuánto tenía? ¿Cuánto, qué funeraria le hizo ahí los arreglos?
Sí había ciertas cosas que ponían en el cuerpo para desacelerar la putrefacción, pero ya dijo una de sus hermanas, ¿qué dijo? Ya hiede, ya huele. ¿Qué había pasado con sus células? Ya estaba eso putrefacto, estaba pudriéndose. ¿Qué hizo el Señor a la hora de llamarle? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Algunos ni se acuerdan, ¿verdad? Acuérdense, hay que leer la Biblia. Lázaro, ¿qué le dijo? No le dijo, Lázaro, que se vayan recuperando tus células, que se accione tu corazón, que vuelva a funcionar la sangre. Me encanta el Señor porque con una orden, así como hemos estado leyendo ahora en el Génesis, que todos estamos leyendo Génesis, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, así con su palabra dijo, Lázaro, ven fuera. Algunos dicen el pleonasmo, sal fuera. El tema es que le dice, Lázaro, ven. Y no dice ahí que se tardó 1 hora, 2 horas. El tema es que salió. ¿Qué hizo el Señor? Levantó de los muertos. ¿Podrá el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, librarnos de esas obras muertas? Una característica, hermano, ahí le voy. Una característica de esas obras muertas es que son obras de nosotros, de nuestras manos, de nuestra mente, de nuestro corazón, cuando no dejamos que el Señor gobierne nuestra vida. Le voy a decir algo. Una obra muerta es la impuntualidad. Si yo tengo un compromiso con el Señor, una obra muerta es que no se me pegue la gana venir temprano. Una obra muerta es que yo no desee orar y busco pretextos adentro aquí, que no le digo a nadie, pero todavía me tardo más con el peine. Oye, si tengo 2, 3 pelos y todavía estoy aquí, pero el tema es que me tardo. Una obra muerta es que no le dé el lugar a mi esposa que corresponde. Es que estoy esperando a que me trate bien para que yo la trate bien. Esas son obras muertas. Estoy esperando a que me den amor para yo dar amor en mi matrimonio. Esa es obra muerta. Estoy esperando que el Señor me bendiga para entonces darle a Él. Son obras muertas. Tengo un corazón que he decidido que sea mezquino y no le ofrendo al Señor. Son obras muertas. Y podemos poner un listón tremendo, hermano, de cosas que al Señor no le agradan. Sin embargo, el Señor quiere que yo haga obras que estén vivas. Una característica también de esas obras muertas que no debemos de presentarle al Señor, hermano, son aquellas en las que yo me manejo con autojusticia. ¿Cómo dije? Es mi autojusticia. Yo pienso que esto es justo y por ahí me voy. Que la Biblia dice una cosa, no, pero yo digo que es así. El Señor sabe y al rato pido perdón. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado algo, hermano, en la noche. Ya venimos, a veces vengo a la visita aquí en la noche, a veces me acompaña mi familia y vamos por San Bartolo. Saben que yo no vivo aquí cerquita, vivo aquí en San Mateo, que es la casa de ustedes. Si alguien me la quiere comprar, se la doy carota porque hay que construir esto. Entonces voy por uno de los semáforos, ahí subiendo en la Cruz Roja, ¿sí? Y de repente está ahí el rojo, se puso. Y viene mi esposa, vienen mis hijas, yo volteo para acá, la circulación va para allá, está libre para acá y no viene nadie allá. ¿Qué hace el pastor? ¿Pero por qué dicen tan fácil se brinca? Qué mal concepto me tienen, ¿verdad? ¿Qué hace el pastor? Los que dicen que no se brinca les voy a invitar a una coca. Bueno, no una coca, no, porque no la promuevo. Pero fíjense, la verdad, lo que sí hago, si veo que no viene nadie, no veo nada y está libre, pues me paso. No siempre. ¿Por qué no me paso a veces? Por mi conciencia, porque si está el rojo es porque está el rojo. ¿Qué tal si viene un carro negro y aparte polarizado y viene bien rápido y aparte eléctrico que no se oye? Y dale, ¿verdad? Pero traigo otras 3 conciencias en el carro que me recuerdan que hice mal, ¿verdad? Que no es la mía. Qué bueno que ahí vienen otras 3 conciencias en el carro. Entonces la conciencia, hermano, es algo que el Señor puso en nosotros, pero es también el Espíritu Santo obrando en nosotros para que no presentemos cosas autojustas, cosas que hacen nuestras manos, obras que producen muerte espiritual. Esas obras muertas de las que hablamos también las reproduce un corazón no regenerado.
Yo no puedo tener, vivir y hacer, practicar esas obras vivas si mi corazón no ha sido regenerado. Todos aquí somos salvos, amén. Sí, somos salvos. Bueno, ¿qué es la lógica de una persona que está en Cristo? ¿Cómo deben de ser sus obras? ¿Muertas o vivas? Y yo no dijera vivas nada más, bien vivas. ¿Ha usted visto a una persona o los niños, algunos, cómo le llaman a estos que son bien hiperactivos? Tienen una palabrita ahí, los de TDA, que aparentemente no están poniendo atención, pero están poniendo más atención que 3 o 4, pero aparte tienen hasta su espacio para estar inquietos y están captando todo, ¿sí? Hermanos, en el tema de la inquietud, que nosotros viésemos en un niñito así, una personita así, nosotros debemos ser hiperactivos para esas obras vivas como cristianos. Debe de ser nuestro modo de vida, no ser un asunto ocasional, debe de ser una forma de hacer las cosas diariamente. Y debemos en este año y debemos en los días subsecuentes, años que siguen, hacer esas obras vivas. Y dice la palabra del Señor, esas obras vivas son importantes porque si son obras muertas son infructuosas, pero si son obras vivas tiene una razón, dice, para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Y tengo que hacer una pregunta que puede generar controversia, pero es obligado el hacerla. ¿Cuál es el fin de la salvación? ¿Cuál es el fin? Vivir por Dios eternamente. Ya somos salvos, ¿no? Vamos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien va al infierno? ¿Seguros? Bueno, gloria a Dios, si no me pasaría a preocupar. Dice, la salvación, hermanos, no es un fin en sí mismo. Escúcheme esto. Qué grande es la salvación, qué hermosa es la salvación. Somos salvos por Cristo, vamos al cielo, costó precio de sangre del Cordero de Dios. Fíjese, la salvación no es el fin en sí mismo. Hemos sido salvados, usted y yo, hemos sido liberados del pecado y la razón es la siguiente, para glorificar a Dios, para servir a Dios. La razón de la salvación, usted y yo podemos pensar, la salvación es para que no me pierda. Ya soy salvo, voy al cielo, voy con el Señor, pero la razón de la salvación es que Dios sea glorificado eternamente por sus hijos. Si no, no tendría razón de ser la salvación, no tendría sentido la salvación. El propósito y la esencia de la salvación, hermano, es que Dios sea glorificado y qué bueno que sea con mi vida. ¿Qué cree que va a pasar? Y quiero dejarlo, es una pregunta no burda, sino concreta. ¿Qué cree con aquel que ya se dio cuenta que va al infierno? Bueno, que ya está en el infierno o en el lago de fuego, pues está en el lago de fuego, está ahí sufriendo, que sabe que ya no hay remedio, que sabe que ya no hay manera de regresarse y que va a estar ahí eternamente. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer en el corazón de esa persona? ¿Va a estar alabando? ¿Va a estar adorando? Bendito seas, gracias Dios por lo que hiciste. ¿Qué cree que va a estar haciendo? Entre tristeza, grande tristeza, no hay manera de definir eso, pero otro concepto también es que va a estar maldiciendo, pero no va a estar adorando. ¿Qué pasa con el que es salvo? Los que somos salvos, que vamos al cielo, bendito sea Dios por todas las cosas. El propósito principal de la salvación es que Dios sea adorado, sea magnificado, sea alabado por los siglos de los siglos. Bendito es el Señor. Efesios 2:9, vaya conmigo por favor. Este es uno de los versículos tremendos que nos dice mucho con pocas palabras. Efesios 2:9. Cuando lo tenga, me indica por favor. Tenemos que practicar esgrima, hermanos, andamos. O traen pura Biblia nueva y por eso, año nuevo, Biblia nueva, qué bueno, ¿verdad? Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación que yo tengo, la salvación que el Señor ofrece, no es por los méritos, usted y yo lo sabemos, no es por nuestras buenas acciones, no es por nuestras buenas obras. Hay un oleaje muy fuerte en estos días de que la gente está promoviendo lo que hace, está promoviendo, gana siendo influencers, ¿estoy bien? Ahí me corrigen, ¿sí? ¿Y qué hace? Hace obras de caridad, da atenciones a las personas, les entrega cosas que sus mismos seguidores le dan
y usa los medios para ello. ¿Qué están haciendo ellos? Vanagloria, obras muertas. Oye, yo te pregunto, es una pregunta para los que estamos aquí, ¿en qué momento de todo lo que tú ves ahí Dios es glorificado? No estoy diciendo que no lo hagamos, eso hay que hacerlo y más, pero que no sepa qué. Mi mano derecha, y tengo que irme tantito a esa parte. ¿Qué tan extensas están mis manos una de la otra? ¿Qué distancia? Es un mismo cuerpo, es una misma cabeza, un mismo corazón, una misma conciencia. ¿Y qué tan difícil, esto hay que comprenderlo, hermano, qué tan difícil es que mi mano derecha, ¿sí?, que una de mis manos no sepa lo que está haciendo mi otra mano? Yo te voy a decir la palabra, es imposible. Es imposible que eso pase. Entonces, ¿por qué me dice la Biblia que no sepa mi mano derecha lo que hace mi mano izquierda? Aquí lo que el Señor me está diciendo es que en todo lo que haga, en todo lo que diga, mis obras buenas, todas mis buenas acciones que yo debo de hacer, lo que menos debo buscar es que sea reconocido en lo absoluto y que tenga que ver conmigo. Nada tiene que ver conmigo, solo tiene que ver con Él. Me está diciendo estos versículos, me está diciendo esta palabra. Fíjese que no es por lo que yo haga, no es por lo que yo diga, y no por eso tiene que decir entonces que no lo haga. Tengo que hacerlo de buena manera, en el tiempo oportuno, dar de gracia, compartir con las personas. Si tengo dinerito y alguien está en necesidad, afloja ese codo y éntrale. Amén. Y de eso, si es posible que ni tu esposa lo sepa, que no sea una costumbre darle a un hermanito, a alguien algo, porque no se preste para otra cosa. Hay que ser sabios. Pero hermanos, cuando dice no por obras, y cuando hablamos de obras, son muchas, y que sean obras vivas, obras santas, obras buenas, y que seamos discretos en ello, que no las anunciemos. Y a veces nuestra naturaleza, hermanos, es muy alrevesada. Tenemos la tendencia muy humana de cantar las flores que entregamos, ¿sí o no? Anunciar las fanfarrias que nos echamos, como dijera mi hermano Chucho, anunciar que vamos a echar los cohetes. No, no es así, hermanos. Y el Señor se glorifica cuando hay obras vivas. En este año presentemos al Señor esas obras vivas. No tiene que ver con mis méritos, no tiene que ver con mis buenas acciones, no es el resultado de mis buenos esfuerzos de los cuales yo me pueda sentir orgulloso. ¿Quieres obras vivas? Fíjese, hermano, ahí va una clave. ¿Quieres ver obras vivas en ti? Buscando al Señor, y tu orgullo está atrás. Cuando el orgullo está cerquita de ti, cuando tienes, en tu pensamiento llega por aquí algo de, qué suave, qué bueno que hice esto, gracias a Dios. En lo más hondo del corazón, muchas veces ese gracias a Dios, primero hubo un qué bueno que lo hice, no soy tan malo, soy generoso, Dios está conmigo. Cuidado, hermanos, el corazón es engañoso, y para entender, para ubicar esas cosas, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Señor nos ayude con eso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la otra, hermanos, ¿se acuerdan de los fariseos, saduceos, los ancianos, que todos eran parte de un Sanedrín? ¿Se acuerda de esto? La pregunta para ustedes es esta: ¿eran religiosos o no? ¿Usted es religioso o no? ¿El pastor es religioso o no? Bueno, si decimos que ellos sí y nosotros no, porque ellos sí y porque nosotros no. ¿Cómo ves, Alfred? ¿Por qué? Ellos sí eran religiosos. Y la razón de que eran religiosos es porque, no sé, pero eran religiosos. Fíjense, ¿cuáles son las características del religioso? ¿Creen que tiene la verdad? Ahora, ¿puede haber religiosos que estén en la verdad? No es lo mismo, fíjense, a ver si me explico, no es lo mismo estar en un lugar que ser de ahí.
Ellos practicaban los sacrificios. Dijo el Señor Jesús, eran sepulcros blanqueados, ¿sí? No es que no supieran lo que decía la Misná, la Torá, no es que no lo supieran, es que su corazón estaba entenebrecido. Se hacían ver lo que hacían para que los demás les siguieran. La Biblia nos habla, yo he escuchado predicaciones, he visto mensajes en los cuales habla de que digas que no eres religioso, y otros avalan, dicen no lo seas, otros dicen sí lo seas, ¿sí? La Biblia nos habla de la religión pura, ¿sí? Nos habla de ciertas acciones propias pero nos habla de las acciones. Yo tengo que entender qué es eso, porque si yo como cristiano, como hijo de Dios, vivo una vida, eso es importante, hermano, vive Dios, que esto es importante entenderlo. Yo no puedo ser un cristiano religioso, porque entonces hago las cosas por un asunto de cumplimiento dogmático, se le llama. Hago las cosas porque hay que hacerlas, porque toca hacerlas, porque la vi en mi abuelo, la vi en mi padre, o no la vi en ninguno de ellos, pero sé que hay que hacerlo. Y ahora le estoy enseñando a mi descendencia, a mis hijos y a mis nietos, y sé que hay que hacerlo. Pero en la esencia del disfrutarlo, del vivir, del estar con mi Señor en convivencia, si el Señor me dice que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, eso está diciendo que aunque fuera en la parte de afuera, pero es mejor estar ahí que 1000 fuera de eso. Entonces mucho todavía mejor estar en su casa. Cuando entiendo esas cosas, las vivo, las disfruto, estoy en el Señor, hermanos. Estoy poco a poquito dejando de ser un religioso para convertirme en un hijo de Dios, digno de Él, no por mí sino por Él. Vivo en su victoria, vivo en su muerte, vivo en su resurrección, vivo para Él, vivo para su gloria. Pero muchas veces no queremos. Y con nuestras acciones damos unos no de portazo tan fuertes al Señor, que siempre admiro al Señor, comenzando conmigo, hermano. Ustedes saben que, ¿han visto ustedes un pastor perfecto? ¿Terrenal? ¿No? Ahorita en estos días estoy estudiando un libro, ¿verdad? Yo no soy mucho de darles bibliografía, ¿verdad? Estoy estudiando un libro referente al tema del pastorado. Se lo voy a pasar a mi hermano José Luis y a mi hermano Eliab. Y me han plantado unas santas, así le puedo conceptar, unas santas cachetadas, hermanos, porque el tema del pastor, un pastor, aquel que el Señor le ha entregado una encomienda, un cargo, debe de estar dispuesto, perdón si se oye burdo, a entregar la salea. ¿Alguien sabe qué es salea? ¿Y qué hay después de entregar la salea? ¿Qué más se puede dar? Para que me explique yo, es la vida misma. Estar dispuesto a eso. Y el Señor, y eso no nada más es para un pastor, hermano, es para todo aquel que ha creído en Cristo. No vivir una religión, se trata de vivir en un entendimiento de que nuestro Señor Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador y es mi único mediador. ¿Se acuerda de Juan 14:6? Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Algunos dicen que Juan 14:6 es una afirmación exclusivista. Y bien merecido es. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Tiene derecho a decir lo que dice? Sí. ¿Por qué? Porque es la neta del planeta, es la verdad. Es una afirmación exclusivista, porque es el único que puede decir con toda verdad, con toda autoridad, de manera eterna, desde que antes existieran las cosas, Él ya existe, ha existido y seguirá existiendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay más. Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y quiero que, si me ayudan, a ver si aparece la diapositiva, Sam, Estebanito. Fíjense, cuando habla ahí de lo que acabamos de leer del 14:6 de San Juan, que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, creo que sí apareció eso. Bueno, ese versículo en San Juan es la sexta declaración del yo soy de Jesús. Ahí quiere apuntarlo, anotarlo, ¿sí? En Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El 10 del 7 al 9, yo soy la puerta de las ovejas. O yo soy la puerta, el 10, los versículos 11 y 14, yo soy el buen pastor. El 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El 15, del 1 al 5, yo soy la vid verdadera. Y si usted y yo nos pusiésemos a
a meditar tantito, ¿qué está diciendo el Señor de Él mismo? Pan de vida, luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera, y todos los demás que lleva inmerso ahí la palabra en los demás evangelios, en toda la palabra misma. Es el único personaje en la historia de la humanidad que ha tenido los pantalones con toda autoridad, con toda verdad, de decir que es eso, porque lo es. Entonces yo no puedo, hermano, yo no puedo vivir una vida religiosa en la cual haga las cosas porque toca, porque eso me enseñaron. A mí me enseñó mi abuelo Biblia, que yo era una papa enterrada y sigo siéndolo. Me enseñó mi madre Biblia, y me llevaban, y literalmente me llevaban, y más de una ocasión, varias veces como adolescente o como niño, no se me pegaba la gana ir, me llevaban contra mi voluntad. Quién sabe si algunos de los que estén por allá de aquel lado haya venido contra su voluntad. Yo creo que más de uno, ¿sí o no? Y yo le voy a pedir un favor, sígalo haciendo. Es que tengo flojera y es que tengo sueño. Yo también, hijo, vámonos. Ya al rato le compras un helado, lo apapachas y lo demás, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Hay algunos hijos muy dóciles, adolescentes no tantos, ¿verdad? Pero tenemos que hacer eso. Hermano, tenemos que seguir, tenemos que crecer. Y lo que le he dicho más de una ocasión, usted no puede ser el mismo. El cristiano que tú fuiste en el 2025, no nos atrevamos a ser los mismos cristianos que en este año. Si tú no leíste la Biblia por lo que tú quieras en este año, no te atrevas a hacerlo nuevamente. Hay que leerla. Si no has orado y eres un cristiano que nada más ora para el desayuno, comida y cena, y ni oras luego, hay que dejar de hacer eso. No de orar me refiero, hay que orar como se debe. Si somos cristianos que no estamos ayunando, hay que ayunar. Si somos cristianos que no estamos compartiendo y en el 2024 no le evangelizamos a nadie, o nos damos por bien servidos porque evangelizamos a uno o dos, teniendo muchas oportunidades o provocando muchas oportunidades, tenemos que cambiar y hay que hacerlo. No nos atrevamos a ser los mismos que en este año que acaba de terminar, hermano. ¿Qué pasa? No por lo que digamos, sino por lo que hagamos o dejemos de hacer. ¿Qué pasa si somos los mismos? ¿Qué sucede? No va a suceder nada y el Señor no se va a agradar de nosotros. Juan 14:6, hermano, usted lo tiene ahí, está identificado como un versículo base que nos habla de dos cosas, de identidad y misión de Jesús. Identidad, porque dice yo soy, del griego ego eimi, que quiere decir yo estoy siendo. Ese yo estoy siendo implica todos los tiempos. Y dice el camino, jodos, y la verdad, aletseia, y la vida, zoe. Entonces el Señor en ese tiempo en griego dijo ego eimi jodos, aletzoe, yo soy, yo sigo siendo el camino, la verdad y la vida. Me encanta eso, hermano. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo tengo el entendimiento, aquí en lo poquito que el Señor me da, que yo soy de Él. Voy con Él, estoy con Él, porque estoy con aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A su nombre, gloria. 1 Timoteo 2:5, no lo busque, aparece ahí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que dice ahí, hombre. ¿Por qué no dice, tengo que explicar esto, aunque no nos dé tiempo, pero que le explique esto, ¿por qué no dice Jesucristo el hombre? ¿Sí se ha fijado en eso? ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Hablamos de Jesucristo, Jesucristo de Nazaret, siendo perfecto Dios, siendo perfecto hombre. ¿Por qué Jesucristo hombre? ¿Sí? Alguien que interviene, fíjense, nuestro Señor Jesús interviene entre dos partes, interviene entre lo divino, interviene entre lo humano. La ausencia de ese artículo Él es en el original griego, permite Cristo Jesús, no Cristo, el Jesús. Es el Dios perfecto y es el hombre perfecto. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico? Entonces esto quiere decir que es Dios y no está parte el hombre. Es Dios y es hombre. Jesucristo hombre.
no es Jesucristo el hombre. ¿Ya me explico, hermanos? Entonces hablamos de perfecto Dios 100% y hombre 100%, ¿sí? Entonces, bueno, a ver si me da un minutito. Aquí le voy a leer algo que encontré porque me tengo que ir luego meter en recovecos. ¿Qué dice el católico? Ahí le voy. Hay otro sentido de la palabra mediador. Por ejemplo, si le pides a alguien que ore por ti, entonces esa persona está mediando o intercediendo por ti ante Dios. En ese sentido, cualquiera puede interceder ante Dios por otra persona, y esto en nada oscurece o disminuye la mediación y la reconciliación traída por Jesucristo. Todo lo contrario. Y en ese sentido que decimos que Santa María es intercesora, y lo es por excelencia, ya que es la que más estuvo unida al Verbo encarnado, siendo su propia madre. Hay veces que cristianos todavía en eso nos dicen, y nos lo dicen con tanta seguridad que nos la creemos, y ya nos mueven el tapete sobre eso. Una manera sencilla, no nada más por el tema de refutar, sino para estar en la verdad, ¿sí? Conclusiones: ¿Jesús es creado o es increado? No dije fue. ¿Jesús es creado o increado? Ok, es increado. ¿Qué dice el musulmán? ¿Qué enseña el musulmán? Jesús fue un profeta de origen virgen, pero nació como todos los demás. ¿Qué dice el mormón? Enseña que Jesús es el único Dios, es el Hijo de Dios, pero no es eterno, entonces tuvo un inicio, al igual que Dios Padre tuvo un comienzo, y eso se llama, por cierto, arrianismo. ¿Qué dice el testigo de Jehová? Jesús fue la primera creación de Jehová y originalmente se llamaba el arcángel Miguel, así lo manejan. Pero fíjese, algo importante que tenemos, usted le pido un favor, si alguien quisiera apuntarlo, suave, si no, grábeselo. Es Jesús, fíjese, en el griego, heterousios, dice, eso quiere decir la sustancia de Dios. Jesús, en el griego, quiere decir heterousios, con doble O, la sustancia de Dios. Y dice, en Jesús, holomousios del griego, de la misma sustancia que Dios. La diferencia es, en el primero, en Jesús, heterousios, es de una sustancia. Ahí me faltó poner el artículo. En el de abajo es de la misma sustancia. Cuando hablamos de Jesús, fíjese, cuando hablamos de Jesús y de María, María no puede ser madre de Jesús porque ella es heterousios, es decir, una sustancia diferente. En el caso de Jesús, él sí es homousios, de la misma sustancia que Dios. ¿Cómo ella iba a ser la madre de Jesús? Algunos dicen la madre de Dios, si no es de la misma sustancia. No hay manera. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús se atribuyó privilegios, y bueno, ya no me da tiempo a mucho, pero escuche esto en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Si nosotros vemos y viéramos qué se atribuyó Jesús, y se le atribuyó él por parte de otros y de los discípulos, Señor del día de reposo, nadie conoce al Padre sino al Hijo, y muchas de esas cosas que la Virgen no tiene. Entonces, aquí un resumen, no nos presentemos en este año. Quiero cerrar aquí, ya para que, no sé si ya tocaron el timbre por allá mi hermana Ale, ya que los vayan pasando, y le voy a pedir un favor, concentremos en lo que nos pasa a nuestros muchachos, ¿sí? ¿Cómo usted y yo debemos de presentarnos en este año y todo lo que es nuestra vida delante de Dios? Número 1, no me debo de presentar con mi propia justicia, esa no sirve, es impura. Número 2, no me debo de presentar con ofrendas que menciona Miqueas, debo de tener un compromiso que redunde en un comportamiento correcto. Número 3, no me puedo presentar con obras muertas, deben de ser obras vivas de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí o no? Número 4, no me debo de presentar de manera religiosa, sino entendiendo que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, y debe de ser una relación de amor, de fe, de obediencia al Señor, ¿sí? Y 2, que le resumo aquí, debo de presentarme como un pecador. El pastor todos los días debe de presentarse delante del Señor como un pecador que confiesa sus pecados al Señor, y que el Señor en su misericordia perdone, y debo de presentarme confiadamente en mi Señor, en mi Salvador, confiadamente. Algunos de ustedes hicieron el juego de que cruza tus manitas, te voy a cachar. ¿Sí jugaron eso?
y alguien está, ese es el juego, le llaman de confianza, ¿se acuerdan? Cruza tus manitas y te voy a cachar. ¿Algunos lo llegaron a tirar, hermano? A mí me llegaron a tirar. ¿Y qué cree que pasó con la confianza así ese tremendo? Pues ya no le tuve confianza hasta para otras cosas. Yo debo de tener confianza que en este año 2025 el Señor va conmigo, seguirá conmigo. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal distraen los muchachos que van llegando? A la gran mayoría. ¿Qué pasa cuando usted y yo como cristianos estamos enfocados? Pasan a mi lado 1000, pasan a mi lado 10,000, van cayendo 1000 por acá, van cayendo 10,000 por acá, pero yo sé que a mí no llegará. Y cuando habla de mal, a veces pensamos que solamente es el mal. Hablo yo de la gracia, hablo yo de la bendición. Necesito estar enfocado en Cristo en este año, hermano. Buscarle con todo mi corazón, hacer las cosas que tengo que hacer para su gloria. Soy salvo, bendito sea su nombre, pero le busco. ¿Cuáles son formas de hacer las cosas ya mejor? Que el próximo domingo en el tiempo de oración estemos los que estamos aquí puntualmente. Que si no vengo es porque de plano se me atoró la vaca y la tengo que sacar, y ni así luego, ¿verdad? Y le voy a pedir por favor se ponga de pie. Terminamos. Hagamos una oración al Señor. Los hermanos, niños, jóvenes que ya llegaron, les vamos a pedir por favor se sumen a la oración, no estén en otra actividad. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias. Te adoramos con todo nuestro corazón. Gracias por tu iglesia, Aposento Alto. Gracias por todos mis hermanos que están el día de hoy. Pero ante todas las cosas, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario, por nuestra vida. Es una salvación que se hizo por todos, Señor, pero que en lo individual a nosotros, Señor, nos da la vida eterna. Que lo más importante de ese regalo, Señor, es que tú seas honrado, adorado y alabado por los siglos de los siglos. Gracias por ello. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada uno de mis hermanos. Te rogamos que en este año que estamos iniciando, en este primer culto, en estos días que vienen, meses que vienen, años que vienen, Señor, nuestra vida te honre, te agrade, vivamos una vida digna de aquellos que, Señor, tú has tomado como tus hijos, como tus amigos, como tu real tesoro, como tu nación santa, que vivamos para ti, hagamos las cosas para ti y cumplamos, como lo dice tu palabra, esa ley de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias por todas las cosas. Si alguien aquí, Señor, no te ha entregado su vida, te rogamos, Señor, que pongas en su corazón ese deseo, ese anhelo de recibirte en su corazón y de creer en ti como Señor y Salvador de su vida. Los que estamos aquí, si el día de hoy y todos estos tiempos pasados hemos sido indignos, hemos sido gente que no te ha buscado a la manera correcta, de la forma correcta, perdón, Señor, por eso. Y ayúdanos a entender y a cambiar lo que sea necesario para que tú seas glorificado a través de nuestra vida, de nuestra familia, de tu iglesia, nuestro trabajo también. Gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Gracias. Dejo el lugar.